Para acercarnos a lo que sucede en Afganistán, tenemos que hacer un breve pero importante acercamiento a cuáles fueron los inicios de su conflicto actual, qué llevó a este país a estar en la situación crítica en la que hoy se encuentra y quiénes formaron o forman parte de este conflicto. Para esto nos remontaremos a la Tercera Guerra Anglo-Afgana del año 1919, en donde el pueblo afgano se enfrentó en contra del Reino Unido a cambio de su libertad como nación. Sin embargo, y pese a su victoria frente a estos, los demás estados se negaban de manera rotunda en clasificar a Afganistán como un estado independiente y soberano. Afganistán por este tiempo pasó por diferentes cambios, entre ellos y de los más importantes, el dejar de ser una monarquía para pasar a ser una democracia parlamentaria en 1964, bajo las órdenes del rey Mohammad Zahir Shah. Al pasar de los años, Afganistán consiguió forjar una relación formal con la URSS, la Unión de República Soviética. Sin embargo, esto duró poco, ya que Mohammad Daud Khan, primer ministro en ese momento de Afganistán, empezó un golpe de Estado frente a la nueva democracia, saliendo victorioso y dejando de lado la relación con la URSS para abrirse campo ante nuevas relaciones con otras naciones. Todo este nuevo orden cambiaría debido a un suceso que dejaría en claro que las cosas continuarían siendo inestables dentro de Afganistán. Un militante del Partido Democrático, el cual participó dentro del golpe de Estado formado por Mohammad Daud Khan, fue asesinado a mano del gobierno afgano. Esto generó una protesta de más de 11.000 personas saliendo a las calles de Afganistán, lo cual terminaría en un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, entre otras fuerzas sublevadas, llegando al punto de asesinar a Mohammad Daud Khan. Después del asesinato del anterior mandatario, Nur Mohammad Taraki pasó a reemplazar al fallecido Mohammad como presidente del Consejo Revolucionario, además de ocupar otro cargo como ministro de República. Dentro de sus políticas se buscaban las campañas de alfabetización para mujeres, desligar a la religión del Estado, promover leyes para un salario mínimo y, por sobre todas las cosas, involucrar a las mujeres en los entornos laborales, educativos y políticos. Taraki firmó con la Unión Soviética un tratado de cooperación civil y militar que no duraría mucho. El gobierno de Taraki no fue para nada el más pacífico y a pesar de tener buenas propuestas en su haber, también trajeron mucha represión para los opositores del gobierno. El gobierno de Taraki solo duró un año luego de que éste fuera asesinado por una balacera. De allí, Hafiyuza Amin se proclamó como el nuevo presidente de la República Democrática durante 104 días. Este, a comparación del anterior gobernante, llevó a cabo una alianza con los Estados Unidos, trabajando para los intereses de este último. Los soviéticos, por supuesto, no estuvieron a favor de esta alianza y decidieron intervenir. La situación en general ya era tensa de por sí, ya que hay que tener en cuenta que este conflicto se alimenta más debido a que se encontraban en plena Guerra Fría. Los soviéticos liberaron un grupo comando para tomar los edificios más importantes de todo Kabul y así tomar el poder. Tras la toma de los soviéticos se avivaron aún más las llamas del conflicto en Afganistán, más que todo alimentada por esta fuerte inestabilidad que ya empezaba a molestar a diversos grupos radicales. La nueva presidencia del país le fue otorgada a Babak Karmal en 1979. Entre sus propuestas se velaban por las libertades individuales y se promulgó una nueva constitución. Este gobierno tuvo que enfrentarse a diversos grupos fundamentalistas islámicos quienes no estaban de acuerdo con la invasión del Ejército Rojo y buscaban una forma de sacarlos de allí. Afganistán se empezó a visualizar como un problema serio para los Estados Unidos, por lo que iniciaron una operación conocida como la Operación Ciclón, la cual era un programa en contra de la República de Afganistán y el ejército de la URSS. Las razones y las formas en cómo se realizaría esto eran claras. Lo que haría el ejército de Estados Unidos, según las palabras del consejero, bajo el gobierno de Jimmy Carter, era darle a la Unión Soviética su propia guerra de Vietnam. Esto quiere decir que ni financiarían a estos grupos guerrilleros anticomunistas y a su vez islámicos con armas y dinero para así hacer que los soviéticos no hallaran una solución factible y optaran por abandonar el territorio. Esta operación inició en 1978 y con resultados sumamente favorables para los Estados Unidos. Ronald Reagan, en su gobierno, continuó brindando recursos económicos a estas guerrillas, entre las cuales se encontraban los muyahidines,
En 1989, el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, ordenó la retirada de los soviéticos del territorio afgano. Luego de esto, el gobierno afgano fue tomado a la fuerza por parte de la guerrilla de los muyahidines, los cuales trajeron así el inicio del Estado Islámico de Afganistán, que empezó en 1992 y terminó en 2002. De este resumen sobre los inicios del conflicto se pueden liberar muchas reflexiones y verdades. Por un lado, el territorio afgano fue víctima de los intereses de dos superpotencias rivales entre sí y de sus intereses económicos. Por un lado, podemos ver cómo esto desestabilizó por completo la nación, trayendo de por sí tanta inestabilidad no solo en el aspecto político, sino además en el social. Por encima de todo lo anterior, podemos observar cómo algunos países no se limitan en absolutamente nada cuando se trata de demostrar su superioridad frente a otras naciones, aunque esto implique dejar allí la semilla de una crisis. Con esto podemos pasar a las consecuencias que derivaron de esta guerra, las problemáticas ambientales en Afganistán. Los recursos naturales en Afganistán han sido y siguen siendo mal gestionados producto de la devastación de la guerra, la división del agua, el uso de las tierras para cultivar las distintas drogas que luego son financiadas para la violencia, el tráfico ilegal de maderas de alto valor y la extracción de minerales e hidrocarburos son uno de los muchos problemas que posee esta nación en crisis. Hablemos de ellas punto por punto y veamos sus relaciones con respecto al conflicto. Punto número 1. Drogas. Las drogas son el principal método de financiación para los grupos talibanes. Estas entran dentro de la gestión de recursos naturales, ya que hablamos del uso de un territorio para su cultivo. Las principales drogas comercializadas en Afganistán son el hachís y el opio, de los cuales los afganos son los principales productores a nivel mundial, llevándose el 90% de la oferta mundial. Esto afecta además a las comunidades, las cuales se dedican al cultivo ilícito, debido a que solo tienen este método para sobrevivir. Esto ha hecho que la producción de drogas en Afganistán sea uno de los pilares en su economía. Esta narcoeconomía que proporciona altos ingresos para los traficantes, pero también para algunos cargos políticos. Punto número 2. Bosques. Los bosques son otro factor mal gestionado dentro de la política afgana. Estos son importantes debido a muchas razones. Son una fuente fundamental de energía rural, además de ayudar en la reducción del nivel de erosión de los suelos. Aparte de esto, reduce el nivel de los deslizamientos de tierra y las avalanchas. Sin embargo, este conflicto ha generado una creciente demanda de recursos como la madera y leña, por lo que el nivel de destrucción de los bosques ha sido masivo, siendo la principal razón el comercio ilegal de la madera. Punto número 3. Agua. El uso del agua en Afganistán es complicada, en el sentido de que solo la distribución del agua es un problema. Solo el 23% de la población tiene acceso a agua potable. Afganistán es el tercer país del mundo con la tasa más alta de mortalidad infantil entre los menores de 5 años, con 161 muertes por cada 1000 nacidos. El 23% de estos fallecidos debido al agua contaminada. Por último, pasamos al tema de la destrucción de la fauna, producto de la poca presión gubernamental para desalentar la caza, la cual ha llevado a la desaparición de muchas especies en el territorio. Entre ellas se encuentran el leopardo de las nieves, la grulla siberiana, la cabra salvaje, el marjor, el carnero de Marco Polo, la águila moteada, el águila imperial y la paloma de Turquestán. Estos entre muchas más especies. Este conflicto no es algo nuevo. Como se vio en el repaso histórico, estas problemáticas datan de años atrás. El nivel de intereses por parte de diferentes naciones poderosas llevaron al caos a este país. Sus diversas intervenciones fueron poco a poco desestabilizando aún más el ambiente social y político, hasta el punto de que estos grupos guerrilleros que tienen el poder hoy en día sobre Afganistán fueron financiados anteriormente por quien sería años después su enemigo. Esto deja en claro la importancia de conocer sobre el pasado de los países y comprender más a fondo el conflicto. No solo se trata de extremismo religioso, que en parte ha sido el más culpado por todos los medios, sino además el historial de una historia de intervenciones, violencia y traición.
y como los más afectados, en este caso el medio ambiente y la población inocente.